Antier, se lo informamos el día de ayer en este programa, ya queda aprobado incluso en el Senado de la República la ley de ingresos de nuestro país para el año 2023. Es decir, todas las previsiones que se tienen que hacer para contar con ese conjunto de recursos con los que operará el país, el gobierno, la dinámica económica de este país el año entrante. Para conocer un poco más acerca del tema y de manera particular de las proyecciones económicas que tiene el gobierno para el año 2023, me da mucho gusto recibir este día en el programa al doctor Juan Carlos Domínguez Vergara. Él es licenciado en Economía, es doctor en Ciencias de Gobierno y es catedrático en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Juan Carlos. Gusto saludarlo. Vemos los números de esta proyección económica, usted los trae, y no sé si pudiéramos empezar por ahí, datos fundamentales que vienen dentro de esta proyección de la llamada macroeconomía, a cuánto creceremos, a qué ritmo creceremos, temas inflacionarios que este año han sido muy duros para nuestro país, tipo de cambio, el valor del barril de petróleo. ¿Cuáles son esas proyecciones que se están haciendo? Bueno, primero que nada, yo quiero decir que se sorprendió la cuestión de que el presupuesto o la ley de ingresos contempla unos ingresos de 8.2 billones de pesos, cuando hace un año era de 7.0 millones de pesos. Es decir, hubo un incremento de 1.2 billones de pesos para este año. Esas son las proyecciones, que es un poquito alrededor de un 18% respecto del año anterior. Que es mucho, ¿no? Yo ¿Que es mucho? entendería que, es decir, sí, puedes decir, este año tuve 100 y el año entrante voy a tener 120. No. O sea, a mí también se me hace mucho. ¿De dónde va a salir entonces Ok, ese 18% más que se está proyectando? perfecto. Esto también se puede entender si vemos todavía lo que pasó en el periodo anterior. Es decir, del 2021 al 2022 hubo un incremento del 11% del presupuesto de la ley de ingresos, ¿no? De los ingresos que se contemplaron. Y posteriormente ya saben que hay una pandemia ahí de por medio y fueron mucho más moderados, no fueron del 3% o del 4% ese incremento de los ingresos que se contemplaba en la ley de ingresos. Ahora, esta parte importante del 17% está contemplando o está diseñado con base en muchos elementos. Uno de ellos son las famosas proyecciones. Y las proyecciones que hace es que va a haber un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3%. Entonces, el hecho de que se esté planteando esa proyección plantea también unos buenos escenarios para lo que es la recaudación de impuestos. Ahora, ¿este 3% de crecimiento es creíble, no es creíble? Pues pareciera que todo pueda ser relativo. Es decir, ¿en qué sentido? Tan solo el día de antier, todos nos sorprendimos del comportamiento de la economía en el mes de agosto. Pues se pensaba que íbamos a crecer 3.2% y terminamos creciendo 5.4%. Entonces, es extraño porque los organismos más serios contemplaban un crecimiento optimista del 3.2 y crecimos más. ¿Qué pasó ahí? Simplemente tenemos que ver cuáles son las proyecciones, cómo se hacen. Y yo creo que también aquí tenemos que ver eso, porque las proyecciones para el crecimiento del año 2022-2023, según varios organismos como la CEPAL o como el Fondo Monetario Internacional, es de 1.2% y no el 3% como está contemplando este presupuesto. Ahora, eso puede ser muy importante y aguas con los principales efectos. Uno de los grandes problemas que nosotros vemos es de que es muy difícil conocer el futuro, cuáles son las proyecciones verdaderas. Hasta los organismos más serios se pueden equivocar. Incluso el gobierno se puede equivocar y si se equivoca el gobierno, entonces estos ingresos que está contemplado tener no los va a atender. Y si no los va a atender, obviamente va a tener problemas la economía, va a tener problemas las finanzas públicas, va a tener problemas pues, el Y comportamiento sobre la global. marcha vendrán los recortes, entendería Se yo, podría ¿no? decir si esta proyección no se diera. Ahora, ¿por qué el gobierno lo hace? Yo puedo entender que no todo es una cuestión de cuestiones negativas, diríamos, ¿no? O sea, ¿cuál es la base por la cual el gobierno lo puede plantear? Pienso yo que un poco de historia en esos 4 años de gobierno. Uno de ellos es de no aumentar impuestos, no aumentar la base gravable, no cambiar la miscelánea fiscal. Entonces, lo que está apostando es lo que ha hecho en los últimos 3 años, pues, en los últimos 3 años, que es aumentar lo que es la base gravable. La otra es apoyarse en la no condonación de impuestos de los grandes contribuyentes. La otra es ir contra la evasión fiscal
Pues yo creo que lo que le ha resultado es esa cuestión de aumentar su recaudación con base en la no condonación de los impuestos de los grandes contribuyentes. Yo creo que podría ser por eso. Y además tiene una historia a favor, ¿no? Una de las cosas que más se le reconoce a este gobierno es de que las finanzas públicas a lo largo de estos 4 años han sido sanas y eso ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Eso podría ser la base a Ujú, partir del cual está ujú. planteando este tipo de ingresos y ese tipo de, pues, de proyecciones. Es decir, que en función de lo que usted está diciendo, lo primero que tendríamos que esperar en 2023 es un SAT más rudo. Más, un SAT más rudo con los grandes contribuyentes, o Ujú. sea, aplicar la ley en el sentido de que no haya una condonación de impuestos, que esa es la mecánica para, a partir del cual puede haber un aumento de ingresos sin que se contemple un aumento en la Ujú. tasa de los impuestos. Y solamente es la base. Y le ha resultado, porque en la peor época, digamos en el 2020, 2021, que fue cuando más cayó la economía producto de lo que es el coronavirus, pues los ingresos no cayeron, sino que se sostuvieron. O que ya no es un proyecto, ya es una ley, habla de que creceremos a un ritmo de 3% en nuestro Producto Interno Bruto, que tendremos una inflación de 3,2% cuando este año estaremos cerrando a un más o menos 9%, que la cotización peso dólar será 20 pesos con 60 centavos por dólar, que el petróleo andará a 68,7 dólares por barril, que estaremos proyectando producir 1,872,000 barriles diarios de petróleo. A ver, la pregunta es, ¿se ven viables estos números? Diríamos que lo que son dos datos de estos que dan números que tú acabas de dar. Uno es el crecimiento del 3% y otro es la inflación. La inflación de 3,2%. Obviamente el gobierno ha estado aplicando políticas para bajar la inflación. Ha reducido, pero marginalmente, y no sabemos realmente qué tanta velocidad va a provocar en lo que resta del año y en el año que sigue. Pero obviamente es una cuestión, yo diría, bastante optimista para el tema de la inflación. Y para el tema del crecimiento económico, si vemos el comportamiento de, de esos 4 años que no ha sido ni del 1%, entonces se ve difícil. Pero bueno, una de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta es de que las proyecciones, aguas con las proyecciones, porque hay muchísimas, desde las más optimistas hasta las más pesimistas, y ahí también nos podemos equivocar nosotros, y los analistas de hecho podemos quizá mandar un Mensaje. mensaje que realmente no es objetivo, no es objetivo. De hecho, usted acaba de tocar una palabra que es importante. Es un escenario optimista. Todos estos números que yo acabo de Claro. presentar hacen referencia a un escenario optimista. Es decir, que va a ser 2023 un buen año. Pero de repente, doctor, a nivel mundial se habla de que viene una recesión económica, de que podríamos ver al peso mexicano, o más bien podríamos ver al dólar estadounidense en un proceso de fortalecimiento y ello pondría en desventaja al peso mexicano. Es decir, ¿qué tan reales son los escenarios? No voy más lejos, de una posible recesión a nivel mundial que sin duda, entendería yo, impactaría a estos números de los Claro. que estamos hablando, ¿no? Bueno, es algo muy importante porque las proyecciones con respecto a lo que va a pasar en el 2023 son pesimistas en general. ¿Qué tan realistas son? Eso es muy diferente. Pues nadie sabía en el 2020 que venía coronavirus. Claro, Absolutamente nos agarró por sorpresa a todos claro, y eso claro. lo que implicó es que todo el mundo se buscara medidas desesperadas para no afectar sus economías. Exactamente no sabemos qué va a pasar en 2023, esperemos que no sean tan pesimistas como dicen las estadísticas, lo que dicen los organismos con respecto a lo que va a haber una recesión y sobre todo yo creo que lo que debe hacer el gobierno es, bueno, ya la ley está aprobada, ¿no? La ley está aprobada, entonces lo que debe hacer es mantener la confianza en que va a tener finanzas públicas sanas, lo más que se pueda, que yo creo que es lo que históricamente se le ha reconocido. Y si es así, yo creo que va a poder capotear cualquier problema eventual que no está contemplado en la ley de ingresos actual, pero que podría ya a la hora de tener la crisis encima, poderla enfrentar con éxito. Es decir, digamos que la receta en este caso, el escenario sería que si esto no se cumple, porque a nivel internacional las cosas no salen, el gobierno de México, si mantiene una disciplina financiera, la va, como usted dice, La la va va a a ir capotear. capoteando, ¿no? Así es.
la va a ir capoteando y obviamente nosotros sabemos que lo que pase con las finanzas públicas va a afectar a lo que pasa a las economías mexicanas, diríamos, ¿no? A los más pobres y va a afectar a toda la población, pero esperemos que esto no pase y de que tengamos una economía, por lo menos en recuperación. Por lo menos lo que tenemos actualmente es que la economía va creciendo en estos últimos meses, así se ha mantenido y ojalá que sí, así se mantenga. Le agradezco mucho este día al doctor Juan Carlos Domínguez Vergara. Él es economista catedrático de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Su presencia este día en el programa. Gracias, doctor. Buen día. Igualmente, Gusto buen día. saludarlo.